Buenas tardes, mis queridos hermanos. Es un gusto para mí poder dirigirme a ustedes. Sé que el Señor tiene una palabra para cada uno de sus hogares, de sus vidas, de sus corazones. Y me permito presentarme. Soy Paul Guevara, líder de jóvenes, y que el Señor pueda hablar a nuestros corazones. Les invito a que podamos cerrar nuestros ojos para comenzar este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu amor, tu fidelidad, tu perdón, Señor. Gracias porque has sido bueno y sigues siendo bueno, Señor. A ti nada se te pasa de control, tú tienes todo, Señor, bajo tu control, mi Dios. Gracias por este tiempo, Padre. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, Señor. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú hables y ministres a nuestros corazones, Señor, y que esta palabra pueda servir, Señor, a cada una de nuestras vidas, nuestros familiares, y sobre todo que podamos también, Padre, saber que tú tienes un propósito a través de cada palabra que tú siembras en nuestros corazones, para que nosotros también podamos, Señor, ser esos portadores de tu presencia, Señor, a aquellas personas que aún no te conocen, Señor. Pongo este tiempo en tus manos, que todo sea para gloria y honra de tu nombre, Señor. Bendecimos a nuestros pastores, Rómulo Sánchez, Marcia Pozo, a nuestros pastores de jóvenes, Raúl Pozo, Gabriela Villacrés, a nuestros familiares, a nuestros líderes, a nuestros hogares, mi Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Mis queridos hermanos, les tengo una palabra de parte del Señor. Quisiera que, les voy a leer lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 7, del 24 al 28. Dice así la palabra del Señor: cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi parecer como a quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser digno de confianza. Tengo pues esto por bueno a causa de las dificultades del tiempo presente, que hará bien el hombre quedarse como está. Estás ligado a mujer, no trates de soltarte. Estás libre de mujer, no trates de casarte. Ahora bien, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los que se casan tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. El tema que les quiero compartir, mis amados hermanos, es soltero y satisfecho, o solteros y satisfechos. Sí, el apóstol Pablo acá nos está hablando desde su propia perspectiva. Sí, él fue soltero y él, como tenía ese don, ¿no es cierto?, de poder servir al Señor sin necesidad de tener alguna ayuda idónea. Él lo dice así, que si nosotros estamos solteros, no procuremos casarnos, los casados no se divorcien, y que en el estado en que fuimos llamados así nos quedemos. Pero el contexto en general quiere decir que no estemos desesperados en buscar una relación desesperadamente, una relación que tal vez no nos convenga, sino que todo el tiempo del Señor. Yo sé que esta palabra va a llegar a cada uno de sus corazones. Si usted tiene hijos, o a alguien, a un sobrino, algún conocido, yo sé que Dios también va a poner en sus labios esta palabra para que pueda aconsejarles también a sus hijos, a sus familiares, ¿no es cierto? Entonces, dice acá: ciertas iglesias califican a los solteros como ciudadanos de segunda clase. Bueno, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de la iglesia primitiva, y aún en el Antiguo Testamento, el ser soltero no era bien visto. O sea, era mal visto. O sea, ¿por qué te estás quedando soltero? ¿Por qué no te casas? Ahora no es tanto así, ¿no es cierto? Ahora nosotros podemos ver solteros que viven su vida tranquila y nadie los molesta como antes, ¿no es cierto? Dice acá: hay personas que ahora están solas y viven frustradas porque desean casarse. Sin embargo, existen también individuos casados que viven añorando sus épocas de soltería. Esto los hace vivir en un descontento permanente, queriendo intercambiar sus estados civiles. ¿Sí? Y a continuación vamos a ver unos principios que deben seguir los solteros, unos principios de parte del Señor bíblicamente. ¿Qué es lo que deberían hacer antes de casarse, ¿no es cierto? Para que no estén luego diciendo: es que me casé mal, no tomé la mejor decisión, o estar buscando por aquí, por allá, y no encuentro nada. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor, ¿ya? Dice, veamos ciertas palabras claves, como por ejemplo, esperar en el Señor. Dice,
existe una gran diferencia entre pasar el tiempo y esperar en Dios. A propósito, sí, existe una gran diferencia entre pasar el tiempo y esperar en Dios a propósito. Si usted en realidad está esperando, debe estar buscando y sirviendo a Dios. Entonces no es lo mismo pasar el tiempo sin estar concentrado en alguna actividad y solo estar pensando en casarse, en establecer una relación y tal vez nos encontramos, ¿cierto?, con esas personas que por tratar de buscar tal vez una relación estable están con una persona, están con otra persona y se enrolan, ¿no es cierto?, en relaciones que no les convienen, ¿no es cierto? Y nuestro corazoncito es un órgano, ¿cierto?, vital. Dice la palabra del Señor que debemos guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Entonces, si nosotros damos un poquito de nuestro corazón a una persona, ya soltamos esa relación, damos otro poquito de nuestro corazón a otra persona y no funcionó, bueno, listo, rompemos, damos otro poquito de nuestro corazoncito a otra persona y así vamos dando, poquito a poquito, nuestro corazón en pedazos. Llega el punto en que ya no tendremos corazón para ofrecerle a la persona que Dios nos está preparando y guardando para cada uno de nosotros. Entonces, más bien dice acá que hay diferencia entre pasar el tiempo, o sea, estar buscando desesperado, ¿no es cierto?, y esperar el tiempo del Señor, estar sirviendo a Dios. Cuando uno tiene el propósito y la mentalidad, ¿no es cierto?, de ser hijo de Dios, que Dios nos hizo un llamado y tenemos, ¿no es cierto?, acá algo que hacer para Dios, entonces tenemos el enfoque. Dice la palabra de Dios que debemos tener nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra mirada en el Señor, ya pues nos ocupamos en nuestros estudios, ¿no es cierto? Siendo jóvenes, queremos alcanzar una profesión, tal vez luego un masterado, o una maestría, un doctorado, etcétera, etcétera. Entonces, preocupados y estar pendientes de esas cositas. Luego, si ya tendremos alguna profesión, un negocio, una empresa, entonces, ahí, preparados, o sea, estar trabajando y trabajando. Ya el tiempo del Señor en nuestra área sentimental llegará, todo con paciencia. Otra palabra clave dice, en el estado que fue llamado. Dice, el llamado de su vida está relacionado con el estado que usted tiene. Cuando Dios lo salvó, Él le hizo un llamado en su vida. Así que, cuando usted decida casarse, tiene que estar seguro cuándo y con quién se casará, porque de otra manera estará afectando el propósito, la voluntad y el llamado de Dios a su vida. Luego de su salvación, luego de que usted ha decidido decirle a Jesús, entra en mi corazón, yo me arrepiento de mis pecados, recíbeme como tu hijo, usted nació de nuevo y comenzó una vida al lado del Señor. Esa es su primera gran decisión, la más importante. Pero su segunda decisión más importante en su vida es con quién los jóvenes desean casarse, porque el momento en que toman esa decisión de la manera correcta, Dios respaldará, Dios les proveerá, Dios les ayudará, porque están dentro de los propósitos de Dios. Pero si un joven tomó una mala decisión y se casó de manera incorrecta, sin preguntarle al Señor, sin estar orando, sin preguntar a las personas que le aman, ¿no es cierto?, que conocen del Señor, entonces esa decisión prácticamente le arruina la vida. Porque aunque conozca del Señor, si ya tomó esa mala decisión, no va a poder servir tranquilamente al Señor. Tal vez se separan, se divorcian, tienen hijos. Entonces su vida ya tiene ese traspié, ¿no es cierto?, para poder íntegramente seguir sirviéndole al Señor. Entonces hay que tomar esa decisión. La segunda decisión más importante de una persona es con quién se va a casar. Dice, muchas personas están buscando un cambio de estado civil para sentirse que valen algo o encontrarle significado a sus vidas, en vez de buscar su llamado y propósito en el Señor, el cual les dará la verdadera razón de su existencia. Cuando nosotros conocemos a Cristo como nuestro Salvador, nosotros ya no es cierto que ya no nos gusta estar en las cosas de este mundo, ya nos parece, o sea, las cosas que no le agradan al Señor, ya nosotros ya nos apartamos de eso y comenzamos a servirle al Señor, ya vemos la vida desde otra perspectiva y empezamos a saber nuestro valor, o sea, cuánto valemos en Jesús, cuánto valemos su vida, toda la sangre de Jesús derramada en la cruz por nosotros.
el precio más inmenso que cualquier persona en el mundo. Imagínense esto, juntando todas las riquezas desde Adán y Eva hasta la última persona que vendrá a esta tierra, juntando todas las riquezas en una sola, y que alguien sea un solo dueño y que pueda decirle a Dios: yo tengo todas estas riquezas, puedes salvarme si yo te doy esas riquezas. No alcanza. Entonces el valor que nosotros tenemos en Cristo es incalculable, es invaluable, no tiene valor. Solo Dios nos puede dar ese valor gratuitamente a través de Jesucristo. Entonces, cuando uno valora eso, entonces sabrá, pues, ¿no es cierto?, tomar las mejores decisiones con respecto a su área sentimental. No va a estar entregando su vida sentimental a cualquier persona. Lo va a pensar muy bien, lo va a consultar con Dios, ¿no es cierto? Y Dios va a dar esa respuesta que anhelamos. Dice, debemos ocuparnos de encontrar y cumplir el llamado de Dios para nuestras vidas y servir a Cristo. Dice, si usted va a esperar en Dios, necesita su ayuda, pero no la va a recibir viviendo una vida impura, inmoral o comprometida con el mundo. Dice, Dios no podrá darle a la persona correcta mientras su vida esté mal delante de Dios. Entonces, nosotros debemos procurar, ¿no es cierto?, buscar a Dios, buscar al Señor y estar de la manera más santa y pura delante del Señor, para que nos sean escuchadas nuestras oraciones. Y a través de esas oraciones, entonces Dios nos va a dar esas peticiones de nuestros corazones. Pero si mientras vivimos en el mundo, un pie en el mundo, un pie en la iglesia, a veces sí, a veces no, como dice la palabra, ¿no es cierto?, de doble ánimo. No, un solo sentir, un solo propósito, un solo objetivo, una sola mirada en Jesús, sirviéndole, como el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, encarcelado, azotado, en naufragios, con hambre, en frío, en desnudez. Y él, estando en la cárcel, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él más bien escribía las cartas y enviaba a las iglesias para que esas iglesias que él había fundado o los discípulos de él habían fundado, esas iglesias se fortalecieran. Él estando en la misma cárcel, imagínense. Entonces, nosotros en cualquier circunstancia, ¿no es cierto?, en cualquier circunstancia, pase lo que nos pase, debemos servir al Señor. Como dice el apóstol, en la provisión y en la escasez, ¿no es cierto?, sirviéndole al Señor. Dice acá, razones incorrectas para buscar novio o casarse. Ya vamos a ver unas razones incorrectas. Dice, porque se siente solo. ¿Ya? Entonces, una persona que no sabe su valor, una persona que tiene una baja autoestima, que necesita a alguien para que pueda suplir esa soledad, es una razón incorrecta. Porque pasa que si esa persona se siente solo, eso no se le va a pasar cuando encuentre a alguien a su lado. Esa soledad la va a sentir igual. Ahí, ¿no es cierto?, hablando de nuestro corazón, hay partes en nuestro corazón que necesitan ser llenados, es verdad. Nuestra familia, los amigos, buenos amigos, ¿no es cierto?, pero también necesita esa parte sentimental, alguien al lado con quien convivir el resto de nuestras vidas. Pero en términos generales, todos esos vacíos lo debe llenar Dios. O sea, debe estar llenados por Dios esos vacíos, para que no estemos buscando por afuera llenar esos vacíos. Porque cuando uno busca por afuera o se siente solo, entonces va a llenar ese vacío con alguna cosa, si no permite que Dios llene su corazón completamente. Entonces no es un buen motivo sentirse solo y andar buscando a alguien, ¿ya? Dice acá en Eclesiastés 3:10, he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Dios no nos trajo a esta tierra, Dios no nos trajo para que no estemos haciendo nada sin propósito, vagabundeando, etcétera. No, Dios nos trajo con un propósito, ser esforzados y valientes, nos dice el Señor, como a Josué, ¿no es cierto? 3 veces le dice, Josué, esfuérzate y sé valiente, Josué, esfuérzate y sé valiente, Josué, esfuérzate y sé valiente. Eso nos manda el Señor, que seamos valientes a pesar de cualquier circunstancia, estemos estudiando, estemos trabajando, estemos ocupados sirviéndole al Señor. Entonces ahí no nos vamos a sentir solos, porque tendremos amigos en Cristo, tendremos la gracia del Señor en nuestros estudios, en nuestros trabajos, ¿no es cierto? Cuando uno tiene gracia,
No sé si usted se ha dado cuando uno tiene gracia, entonces socialmente uno es activo, o sea, está pendiente de las demás, está compartiendo la palabra o sea, tiene ese tiempo para estar con las personas. Dice, otra razón incorrecta, porque desea mejorar su situación financiera. Dice, procure no casarse por esta razón, porque cometerá un grave error. Otro grave error es pensar que sea hombre o mujer, ¿no es cierto? Y ve que un enamorado o una novia o alguien tiene una mejor posición económica y cree que eso va a suplir ese vacío en su corazón de no estar comprometido o casado como novio. Es una mala decisión. Solamente pensar en que su área financiera va a estar mejor. No, involucra estar de novios, estar casados, involucra integralmente, absolutamente todo, sentimientos, emociones, servicio al Señor, trabajo, pasatiempos, estudios, preparación académica, etcétera, etcétera. Él lo encierra todo, familia, lo encierra todo. Pero si una persona solamente busca que su situación financiera mejore, no, es una razón incorrecta. Otra razón incorrecta dice, por falta de dominio propio en el área sexual. Si usted se ocupa en su llamado y en servir a Dios, Él le dará dominio propio. Cuando nosotros nacemos de nuevo, buscamos del Señor, estamos en intimidad con Él, el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, nos llena y nos llena cada día, y el Espíritu Santo es el que nos da ese dominio propio. La capacidad para decir no al pecado sexual, no a la inmoralidad sexual. Entonces uno tiene dominio propio. Y buscar, por ejemplo, si una persona está solamente pensando en casarse para tener intimidad sexual con su pareja y solo por ese motivo se casa, totalmente incorrecto, porque llegará el tiempo en que ya su pareja no le satisfaga, ¿no es cierto? Y buscará otras fuentes. Entonces, buscar una pareja solamente para creer que su área sexual ya va a estar de lo mejor, no es la mejor manera, ¿ya? Otra razón incorrecta, dice, porque desea irse de la casa y dejar a los padres. Ya, hay jóvenes que tal vez dicen, no, es que no me enseño con mis papás, es que no me tratan bien, me prefieren a mis hermanos, y a la primera persona que se le aparece por ahí, ya se compromete y se va. Una manera incorrecta, porque de ahí salen los hogares, ¿no es cierto?, disfuncionales, que tienen hijos, y los hijos son los que crecen sin padres, sin madres, en hogares que Dios no lo desea así. Entonces, buscar una pareja solamente por salirse de la casa de sus padres es una razón incorrecta, ¿ya? Dice, entonces, ¿cómo va a encontrar su pareja? ¿Cómo lo hizo Dios? Él tomó a Adán, lo puso a dormir, le abrió el costado, le sacó una costilla, lo cerró, y de esa costilla creó a Eva. Vamos a ir viendo algunos ejemplos más adelante, pero este es el mejor ejemplo. Dios, hay un libro que se llama Dios es casamentero, y Dios está tan involucrado en nuestra vida que Él desea que formemos un hogar, porque le dijo, vayan, Adán y Eva, ¿no es cierto?, vayan, fructifíquense, señoreen esta tierra, ¿no es cierto? Entonces, pero Adán no estuvo desesperado, ¿cierto? Adán no estaba diciendo, pero ya cada animalito tiene su pareja y estoy ya aquí trabajando, y Dios, y a mí, ¿cuándo me llegará el tiempo? No, Adán estuvo trabajando, estuvo haciendo lo que Dios le había mandado a hacer. En el transcurso de ese tiempo, ¿no es cierto?, de que Dios miró que él estaba trabajando, estaba ocupado en las cosas que Dios le había puesto, Dios vio que necesitaba una ayuda idónea. Entonces, como dice la palabra, le hizo dormir, le abrió el costado, le sacó una costilla, y de esa costilla formó a Eva. Y cuando ya le cerró la herida, formó a Eva, lo despertó. Entonces, imagínense ese tiempo, cómo sería de tan agradable, ¿no es cierto?, para Adán ver a una mujer y decir, wow, y decir, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, varona será llamada. Imagínense, Dios es el que se preocupó en traerla a Adán en el tiempo adecuado, no antes, no después, en el tiempo adecuado. Entonces, nosotros debemos igual saber los tiempos adecuados
para entender el propósito que Dios tiene, ¿no es cierto? Dice acá, muchas personas están frustradas porque no encuentran al hombre perfecto, ni a la mujer perfecta. Usted encuentra a alguien y dice, si ese es el correcto o la persona correcta, pero se equivoca, dice. Por eso es mejor ocuparse de su llamado y de servir a Dios, y Dios le traerá a la persona correcta. ¿No es cierto que cuando Adán y Eva cayeron, ellos como primeros seres humanos y pecaron delante de Dios, toda la raza humana, ¿no es cierto? Nacemos, llegamos a este mundo con este pecado heredado de ellos. Y no hay persona perfecta, absolutamente no hay persona perfecta. Lo que hay, dice, es persona correcta. Hay una persona correcta para cada quien. Tenemos virtudes, tenemos defectos, y con ello hay que aprender a vivir. El día tras día, cuando ya se formaliza una relación, ya entren una pareja en matrimonio, hay que tratar de ser pacientes, hay que tratar de ser sencillos, humildes, de que los dos crezcan juntos, sabiendo que también tienen virtudes y defectos, ¿no es cierto? Crecer como pareja. Dice acá, y ahora dice, ¿qué hago para encontrar a alguien? Ya hemos visto las razones incorrectas. Ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer para encontrar a alguien de la manera correcta, de parte de Dios. Dice, mantenga sus antenas en comunión con Dios. Mantenga sus antenas en comunión con Dios. Cuando esto ocurre, usted no tiene que salir con 20 personas para encontrar la correcta. Espere a que el Espíritu Santo le revele a su antena, esta es la correcta. Cuando uno está en sintonía con Dios, cuando uno está metido con el Señor, cuando uno tiene esas ganas y está todos los días con Dios, leyendo su palabra, orando, tiene temor de Dios, está predicando, tiene ese gozo de la salvación, ¿no es cierto?, en su vida. Entonces ahí Dios dice, esta persona necesita una ayuda idónea. Y Dios envía la ayuda idónea y todo fluye. Las cosas comienzan a fluir. Pero si usted no discierne esos tiempos, usted va a hacer el esfuerzo y va a querer hacer a sus fuerzas. No, cuando usted está en oración, las cosas fluyen, las cosas se van a dar. Y Dios permitirá que los dos se conozcan, que los dos formalicen luego y puedan llegar a casarse. Ya, estar en sintonía con Dios es lo más importante. Dice, mire acá, Isaac encontró a Rebeca en un día y se casó con ella el próximo día, porque su antena estaba conectada a Dios. Tanto Adán, ahora con Isaac. Isaac estaba tan ocupado porque Abraham, ¿no es cierto? Abraham, su padre, tenía mucho dinero, él tenía tantas tierras, tantos animales, tantos trabajadores. Isaac era un administrador, él estaba trabajando. Entonces por eso Abraham le dice a un siervo de él, le dice, ¿sabes qué? Ándate acá a mi tierra, a mi parentela, y busca una esposita para mi hijo Isaac. Entonces ese siervo va y encuentra a Rebeca. Bueno, ahí es una historia larga, ¿no es cierto? Pero la cosa es que Dios puso esos tiempos para que ese siervo encuentre a Rebeca y la traiga a Isaac. Entonces cuando Isaac le vio, lo mismo que a Adán le pasó, yo me imagino, ¿cierto? Le vio por primera vez y wow, o sea, supieron los dos que Dios les estaba uniendo, ¿no es cierto? No se conocieron tal vez en mucho tiempo de amistad, no había enamoramiento ni noviazgo en esa época, sino que era ya el matrimonio, pero porque sabían que Dios estaba respaldando eso, y ahí le conoció y se casaron, y Dios respaldó esa unión. Ya, dice acá otro caso, el caso de Ruth y Boaz. Dice, Ruth descubrió los pies de Boaz. Bueno, eso es igual otra historia, ¿no es cierto? Sabemos que Noemí era la suegra de Ruth y fueron a otro lugar. Noemí fue a vivir en otro país y tuvo 2 hijos. Los 2 hijos se le murieron y eran casados con las 2 hijas, ¿no es cierto? Y Ruth dice que se volvió con Noemí a su tierra, a la tierra de Noemí, y de ahí conoció a Boaz. Boaz era un pariente cercano, y Noemí le da ahí algunas pautas a Ruth y le dice, ¿sabes qué? Haz esto y así.
pero también como que hubo una conexión. Hubo una conexión cuando Boaz le vio por primera vez y había oído hablar de Ruth. Ya le habían dicho que era una sierva humilde, que le siguió a su suegra, que recogía lo que caía ahí de los frutos. Entonces ya la había oído Boaz de oídas nomás. Y cuando le vio, me imagino que le pareció una mujer muy atractiva. Y por eso como que también entabló una relación ahí. Pero Dios de igual manera les permitió conocerse y una de las cosas que debían hacer cuando alguien les atraía es que iban y descubrían ¿no es cierto?, la cobija de la persona y se metían ahí a dormir a sus pies con todo el respeto, ¿no es cierto? Y cuando esto hizo Ruth con Boaz, y cuando Boaz se levantó y vio a Ruth que estaba a sus pies dormida, Boaz dijo: wow, esta mujer sí me agrada, yo ya la conozco. Entonces arregló con un pariente más cercano que tenía tal vez la opción de casarse con ella, y este pariente no quiso. Entonces Boaz dijo: listo, Ruth, nos casamos. Entonces imagínense en estos tres ejemplos, ¿no es cierto? Adán y Eva, Isaac y Rebeca, ahora Boaz con Ruth. En esos tres ejemplos Dios estaba en medio. Dios estaba en medio respaldando, haciendo las cosas, que fluyan las cosas, no que ellos solitos se esmeren y se esfuercen y en su carnalidad lo hagan, no. Dios estaba respaldando, pero porque ellos estuvieron concentrados en hacer sus cosas, en las cosas que Dios les había mandado. Y Dios, viendo eso, entonces une propósitos. ¿Ya? Dice luego acá, dice: si usted se siente miserable siendo soltero, permítame decirle que cuando se case lo será más, porque se casó por la razón errónea. Entonces un soltero no debe casarse sintiéndose miserable, o sea, no siendo feliz. Tal vez es una razón errónea también. Decir: ya cuando yo me case o encuentre mi pareja, yo voy a ser feliz. No. Un soltero hijo de Dios, que está concentrado en el propósito acá en la tierra que Dios le encomendó, va a ser feliz. Tal vez cuando no conocíamos del Señor, ahí podríamos decir, teníamos la opción de no ser felices porque no conocíamos a Dios. Pero una persona que ya conoce a Dios, el momento en que Jesucristo entra a vivir en el corazón de cada uno de nosotros, ya somos felices, ya tenemos el gozo de nuestra salvación, ya hemos conocido la verdad nos ha hecho libres, continuamos perseverando en los caminos del Señor. Somos felices, somos completos ya. Entonces, una razón errónea es decir: no, cuando ya me case, cuando ya encuentre una persona adecuada, ahí seré feliz. No. Y tampoco decir: yo quiero que esa persona me haga feliz. No. Yo ya soy feliz y Dios permitirá que yo encuentre otra persona que es feliz y completa en el Señor. Y los dos, siendo felices al 100%, se unirán en una sola carne y serán 100% felices. No digo que su vida va a ser perfecta y no tendrán problemas, no. Pero los dos serán felices. Y ese amor que se siente en una persona le va a hacer más feliz a su pareja. Y la otra de la misma manera. Entonces, que los dos crecerán en un mismo propósito. ¿Ya? Dice acá: el matrimonio no es una vía de escape para huir de los problemas, sino una responsabilidad que se asume con la otra persona y con Dios. Lo que yo les decía, ¿no es cierto? No es que van a tener una vida perfecta, ya no van a tener problemas, no. Más bien juntos van a trabajar, van a esforzarse, van a tener sueños, metas, proyectos, siempre con su mirada en Dios. Y Dios va a respaldar eso, ¿no es cierto? Y Dios permitirá que los dos sean responsables y lleguen y crezcan en todo ámbito, en su área académica, en su relación con sus familias, en su vida sexual, en cada área. Tendrán esa posibilidad de seguir creciendo día tras día. Dice, este pensamiento es interesante. Mire lo que dice: vale la pena esperar por la persona correcta que estar atado por el resto de la vida a la persona incorrecta. Es decir, que vale esperar el tiempo adecuado, que desesperarse y hacer las cosas mal en el área sentimental y luego estar lamentándose. O sea, que vale esperar. Escuchaba esta semana, decía alguien: la paciencia paga muy bien.
La paciencia paga muy bien y es verdad. Cuando somos pacientes, cuando esperamos los tiempos, entonces la paciencia es una virtud, ¿no es cierto? Pero el que paga bien es Dios, porque nosotros somos pacientes. Dice acá, otra cosa que es una razón correcta, vele en el Señor. Dice acá, Él levanta la perspectiva, compara, y dice, los que tienen esposa sean como si no la tuvieran. El matrimonio no tiene lugar en la eternidad, y este va a terminar cuando usted muera. En el cielo nadie está casado, así que tengamos los ojos en la eternidad y no en lo natural. ¿Ya? Velar en el Señor quiere decir estar siempre, estar en oración, estar mirándole a Él. Dice acá que, bueno, y la palabra del Señor dice que en el cielo, en la eternidad, no hay matrimonio entre un hombre y una mujer. La iglesia, nosotros como iglesia de Cristo, nos casaremos con nuestro Señor y viviremos felices por la eternidad con nuestro Señor como nuestro esposo. Pero entre una mujer y un hombre no habrá matrimonio en la eternidad en el cielo. Entonces nosotros deberíamos ver esa perspectiva desde aquí mismo, en la eternidad junto al Señor por siempre. No pensar que en la eternidad va a haber matrimonio también. El matrimonio solamente Dios lo hizo para esta tierra. Dice acá, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor también. Dice, hay frustración en muchas personas que no entienden por qué Dios no les da a su esposo o su esposa. Sepan pues que el único momento que es lícito para reclamar su pareja es durante la oración. ¿Ya? El único momento es interesante. El único momento para reclamar pareja es en la oración, en la intimidad con Dios. Porque mire lo que dice acá Filipenses 4:6. Por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Orando en intimidad con Dios y lo consigue todo. No estar sin orar y estar saliendo con una persona, con otra persona, estar pensando solo en eso, no. En intimidad con Dios, estar velando en el Señor, sin estar frustrados, sin estar afanados, angustiados, sino dándole gracias al Señor por todo y en todo tiempo. Dice acá, hay personas que dicen, he estado orando y esperando, pero el tiempo pasa y me siento frustrado. Y yo les digo que lo mismo sucede cuando usted comienza a trabajar a las 9 de la mañana, pero está pensando en la hora de salir. Cierto que hay tantas personas también en su área laboral que no se sienten a gusto, entran sin ganas a trabajar y están mirando el reloj y están desesperados y ahí se demoran y no hacen bien su trabajo, solo pensando en salir. Y así día tras día se imagina todo un mes así. Lo mismo pasa en el área sentimental, ¿cierto? Están pensando solo cuándo llegará el tiempo, cuándo será, y no se concentran en sus actividades las realizan mal. Entonces deberíamos tener, dice, nuestra mirada en el dador de las cosas, no en lo que le estamos pidiendo a nuestro Dios, sino nuestra mirada en el dador, que es nuestro Padre eterno. Si tenemos nuestra mirada en Él, Él nos va a dar lo que sabe que nos va a hacer bien, ¿cierto? Como un padre responsable aquí en la tierra, ¿no es cierto? Un padre que ve a su hijo que ya no tiene ropitas, zapatos, le va y le compra, le dice, mi hijo, tú necesitas estos zapatitos, esta ropita, y le da, porque sabe que necesita. Así es nuestro Padre Celestial. Él nos da cuando nosotros necesitamos. Ya, dice, el matrimonio en el Señor es para siempre. Ya, la felicidad en el matrimonio no depende de la edad temprana o tardía en la que una persona decida casarse, sino del tiempo en que Dios le permita vivir para disfrutarlo. Imagínense dos jóvenes que a los 20 años se casaron y tal vez por no romper un pacto de matrimonio viven hasta los 80, 60 años, pero sin gozar de ese matrimonio, ¿sabes? Sin tener sentido, y solo discutiendo, solo enojados, imagínense. Pero en cambio puede dos personas casarse tal vez a los 30, 40 años y vivir unos 30 o 40 años también más, pero bien plenos. O sea, sabiendo que fueron el uno para el otro y que Dios está respaldando ese matrimonio y vivir a plenitud, 100%, sirviéndole al Señor. ¿Ya? Dice, una vez que usted se compromete, no hay salida. Tal vez dirá, pero yo no pensaba que fuera así, pero ya se metió, pero tiene estos defectos, ya no me gusta.
No hay salida. No hay salida. Ya usted se metió ya en un pacto matrimonial. La palabra dice que lo que unió Dios no lo separe el hombre. En el corazón de Dios no está el divorcio. El corazón de Dios es que las dos personas, en sus buenas, en las malas, estén siempre, en todo momento, apoyándose, creciendo, limando sus asperezas, moldeando su carácter, permitiendo que el Señor obre en sus vidas. Para eso es el matrimonio, para crecer y para crecer, ¿no es cierto? Pero no hay salida, no hay divorcio delante del Señor. Hay que darle, hay que lucharle, hay que amar, hay que respetarse. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión que se toma día tras día. Por amor voy a hacer esto, por amor voy a hacer esto, por amor voy a cambiar, por amor voy a ser más paciente, por amor voy a ser más ordenado, por amor voy a trabajar horas extras, por amor lo voy a dar mucho más. Eso es el amor, ¿ya? Entonces no es que ya no funcionó, ya no me gusta y prefiero salirme de la relación, no. Delante de Dios no está bien visto. No desea el Señor que nosotros nos apartemos, ¿no es cierto? Nos divorciemos. Dice, otro ejemplo, dice, José no comprometió sus principios, dice. Génesis 41:46 dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón y el rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Ya, nosotros también sabemos la vida de José, ¿no es cierto? Que fue vendido por sus hermanos, fue despreciado, porque él era un soñador. Y porque él, tal vez siendo adolescente, no sabía la maldad, ¿no es cierto?, de sus hermanos. Él les contaba sus sueños, decía, miren, yo soñé esto. Y sus hermanos no le tenían a bien. Entonces, cuando tuvieron la oportunidad de venderlo, lo vendieron una caravana. Esa caravana, a través de ello, llegó a Faraón, a Potifar, y luego a Faraón, ¿no es cierto? Pero dice que él siempre fue íntegro, y aún teniendo la oportunidad de poder tener una relación ilícita con la esposa de un hombre, ¿no es cierto?, de Potifar, él dijo no. Yo tengo temor del Señor y no, listo, salió corriendo y tuvo temor del Señor siempre. Entonces, esos son principios, ¿no es cierto? Principios que uno aprende delante de Dios cuando uno ya conoce la verdad. Entonces, los mismos principios que vamos a tener de soltero seguirán en nuestra vida matrimonial. Entonces, si uno ya tiene temor de Dios, ¿no es cierto?, cuando uno es soltero, seguirá teniendo temor cuando uno se casa y tendrá esos principios inquebrantables. O sea, si uno es fiel de soltero, si uno está guardando su corazón de soltero, si uno está orando por esa persona adecuada, que Dios permita que se conozcan, ¿no es cierto?, está trabajando, está estudiando, está esforzándose, está ahorrando, etcétera, etcétera. Es fiel, ¿no es cierto? Es fiel guardando su corazón. Lo mismo va a ser cuando se case, va a ser fiel con la persona, con su pareja, con su cónyuge, va a ser fiel, igual se va a esforzar, va a amar, va a respetar a su pareja. Entonces son principios inquebrantables, ¿no es cierto? Esos principios no lo tuvieron, bueno, al menos en el área sentimental y sexual, no lo tuvieron David, por ejemplo. David, que se acostó con una mujer que no fue su esposa y luego asesinó al esposo de esa mujer. Lo propio Sansón, lo propio David, o sea, no tuvieron ese principio, ¿no es cierto?, de guardar sus corazones, de amar a una sola persona. ¿Ya? Dice, recuerde, ocúpese de vivir para Dios y de conocer su llamado. Mientras tanto, Dios estará trabajando en su carácter y en su vida. Él mismo va a encargarse de traerle a su cónyuge. No se case por la razón incorrecta. Pida la dirección del Señor. Dios lo mantiene soltero porque hay un propósito para su vida. ¿Ya? Entonces dice que nosotros debemos estar trabajando, ¿no es cierto?, sirviéndole al Señor, que el Señor moldee nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra vida. Entonces el Señor, en tiempo correcto, en tiempo adecuado, pondrá a la persona, ¿ya? Y aquí también quisiera darles estas 3 recomendaciones, ¿no es cierto?, que como hijos de Dios ya lo sabemos, pero de igual manera es importante recordarles que no nos debemos casar. Primero, no nos debemos casar en yugo desigual.
¿cierto? No os unáis en yugo desigual, dice la palabra del Señor. Entonces, si uno tiene temor de Dios, si uno le sirve a Dios, si uno quiere agradarle al Señor, tiene fe, ora, lee la palabra, cada vez crece en la gracia, Dios le va a traer una persona del mismo calibre, ¿cierto? Es en el tiempo de Dios, ¿cierto? Pero si nos adelantamos y decimos, no, es que ya quisiera y nos apuramos y entramos en yugo desigual, ahí sí, esa persona tomó mala decisión y no le irá bien porque se casó en yugo desigual. O sea, si a alguien le gusta servir a Dios, si alguien teme a Dios y tal vez otra persona, aún siendo cristiana, bueno, va a la iglesia, pero no le sirve a Dios, le cuesta orar, le cuesta leer la palabra, no le gusta asistir regularmente a la iglesia. Entonces la persona que está abajo espiritualmente, está baja y se casan, ¿no es cierto?, con una persona que está en un nivel más alto espiritualmente, entonces la persona que está abajo le va a jalar más rápido. Y esa persona que está sirviéndole a Dios con gozo y alegría tomó esa mala decisión. Entonces la persona que está más baja espiritualmente la va a bajar rápido. Entonces yugo desigual, tan importante. Sueños, metas, proyectos, todo debe estar a la par. Luego dice la bendición de los padres. La bendición de los padres es sumamente importante. Uno no puede irse de su casa y decir, bueno, mi papá no quiere que me case, mi mamá no quiere que me case, no están de acuerdo, yo me voy nomás, y como nos amamos, ahí nos va a ir bien, nos amamos, el amor, así es. No es así. La bendición de los padres es sumamente importante. Si usted sale de su casa o se casa sin la bendición de sus padres, no le va a ir bien, porque la bendición de los padres es un manto que Dios pone sobre esa pareja que se casan con la bendición de sus padres, un manto de protección, de gracia, ¿cierto? Entonces la bendición de los padres es tan importante. Decíamos, ¿cierto?, que Isaac se casó con Rebeca porque el criado fue a ver allá en la tierra de Abraham y le trajo a Rebeca, porque le pidió dirección a Dios, ¿no es cierto?, ese criado, y trajo a Rebeca. Pero ¿saben qué hizo Rebeca cuando conoció ese detalle? O sea, cuando ya el criado le dijo, ¿sabes qué, Rebeca? Esto me pasa, mi señor Abraham quiere una esposa para su hijo Isaac, y yo le he pedido a Dios que guíe mi caminar, y tú eres esa persona escogida que Dios ha puesto para mi siervo Isaac. Pero ¿sabe qué dijo Rebeca? Rebeca no dijo, bueno, vamos rápido, ¿dónde está? No, ella le llevó a la casa de sus padres a este criado y le dijo, padres, mamá, papá, este criado dice tal cosa, por favor, esto vengo a poner en su conocimiento. Rebeca tuvo tanta confianza en sus padres, debió haber sido así, ¿no? Por siempre en su vida, de tener conversación, de tener comunión con sus padres, de contarle todo. Y por eso Rebeca fue y le dijo, papás, ¿qué piensan ustedes? Entonces los papás de Rebeca analizaron la situación, ¿no es cierto? Y como vieron que era de parte del Señor, le dijeron, Rebeca, sí, listo, o sea, si tú quieres, puedes irte y puedes casarte con Isaac. Entonces Rebeca dijo, listo, gracias padres, yo me voy con su bendición. Y fue y se casó con Isaac. La bendición de los padres es muy importante para cuando usted ya decida casarse. Tal vez si no están sus padres de acuerdo, dicen, no me gusta. Y bueno, de principio, ¿no es cierto? No es que los padres siempre van a tener la razón, pero el tiempo lo dirá, ¿no es cierto? El tiempo va a decir, o sea, sí son compatibles, listo, y los padres tal vez luego sí accedan, o si mismo no es de parte de Dios, los padres le van a decir, ¿no es cierto? No, mija, no te conviene, no me gusta. Y los padres tienen ese olfato para saber qué tipo de persona es con quien se van a unir sus hijos. Y por último, y lo más importante, es la bendición de Dios, ¿cierto? ¿Yugo desigual? No. La bendición de los padres, siempre. Pero lo más importante es la bendición de Dios. O sea, si usted se casa sin la bendición de Dios, igual no le va a ir bien en la vida, en su matrimonio, no le va a ir bien. Porque Dios es el que une propósitos. Dios está más interesado en que nosotros podamos formar un hogar. Cuando Dios da su bendición, entonces conocemos
lo que hay en el corazón de nuestro Padre y listo. Hay paz en el corazón, las cosas fluyen, las cosas caminan de buena manera, pero sin la bendición de Dios, no es recomendable que alguien tome esa decisión, la segunda decisión más importante en la vida, de casarse, ¿cierto? Entonces, ahí, mis hermanos, yo sé que estos consejos, esta palabra ha llegado a sus corazones, y yo les voy a pedir que por favor oremos en este tiempo, ¿ya? Y tal vez si usted es un joven soltero, una chica soltera, le ha servido esta palabra, llévala en su corazón. Tal vez usted es un padre de familia, una madre de familia, usted es un abuelito, una abuelita. Lleve esos consejos a sus hijos. Lleve esos consejos de parte del Señor, de parte de Dios. Y que pueda dárselos, ¿cierto? Y pueda guiar sus vidas, la vida de sus hijos, de las personas que usted ama, para que tomen la mejor decisión en su área sentimental. Yo le voy a pedir que cierre sus ojitos y vamos a orar. Vamos a orar, ¿ya? Padre, gracias te damos. Gracias te damos, mi Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, mi Rey. Yo te pido, mi Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que esta palabra que ha sido sembrada en los corazones de cada joven, de cada señorita, de cada persona que tienen sus hijos, a los cuales ellos pueden guiarles a través del consejo de Dios. Que toque sus vidas, mi Dios. Que esta palabra sea rema en los corazones, Señor, y que puedan tomar la mejor decisión, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, mi Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre eterno, que pongas hambre y sed de tu palabra en aquellos jóvenes, Padre. Hambre de conocerte, hambre de buscarte, mi Señor, de agradarte, Padre. Y que ellos puedan, Señor, discernir tus tiempos, Padre. Saber que tú, Señor, unes sus vidas con propósitos, con las personas, mi Dios. Que así, Señor, tú lo deseas, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, tú haces tu parte, Señor. Nosotros hacemos nuestra parte acá. Y cuando todo fluye, Señor, cuando las cosas se dan, sabemos que tú, Señor, estás interviniendo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre eterno, yo bendigo, Señor, a cada joven, a cada señorita, Padre, que tiene, Señor, ese deseo algún momento de formar un hogar, de formar una familia, Señor. Que tú les permitas, mi Dios, que tú les permitas, les des la sabiduría, Señor, para discernir los tiempos. Pongas paciencia en sus vidas, mi Dios. Y que en el momento adecuado, Señor, en el momento que ellos sepan que viene de ti, es parte de ti, Señor, esa decisión que ellos tomen. Que así se den las cosas, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Y que esos hogares que se están formando, que se formarán en un futuro, Padre, te den la gloria, la adoración, la alabanza, te honren, Señor, te sirvan, Padre, con sus corazones, Señor, entregados a ti, mi Rey, entregados a ti, Señor. Dispuestos, mi Dios, dispuestos a servirte, Padre eterno, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ato y ligo toda obra del infierno, toda obra del diablo, Señor, que quiere interponerse en los propósitos que tú tienes para nuestras vidas, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias, mi Rey. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, a estar en comunión contigo, ayúdanos a estar en oración contigo, ayúdanos a depender 100% de ti, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y no tomar, Señor, no tomar razones incorrectas, decisiones incorrectas, Padre, en nuestra vida, Señor. La decisión de formalizar un noviazgo, la decisión de casarse es tan importante en nuestras vidas, Padre. Y te pedimos, mi Dios, te pedimos que nos des la sabiduría, el tiempo, los recursos, todo lo que tú tienes, mi Dios, para que esos tiempos se lleguen, Señor, se lleguen a dar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo bendigo a cada joven, a cada señorita, Padre, bendigo a cada hogar, a cada padre de familia, a cada madre de familia que están mirando, escuchando, Señor, tu palabra, y que ellos puedan ser, Señor, esos mentores, esos tutores, mi Dios, de sus vidas, y que puedan darles, Padre, ese consejo que ellos necesitan para que sus hijos, Padre, puedan tomar las mejores decisiones, la mejor decisión en su área sentimental, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre, y que toda la gloria, la adoración, la alabanza siempre sea para ti, mi Dios, siempre sea para ti, mi Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo imparto, Señor, yo imparto la bendición de tu nombre, mi Dios,
sobre cada persona que nos está escuchando, Señor, las que podrán ver en diferido también, Señor. Yo imparto la bendición de tu nombre sobre cada joven, cada señorita, cada persona, Señor, que está mirando esta transmisión. Bendigo también la vida de nuestros pastores, Rómulo Sánchez, Marcia Pozo, nuestros pastores de jóvenes, Raúl Pozo, Gabriela Villacrés, cada uno de nuestros líderes, nuestros familiares, Señor. Que esta bendición nos alcance, Señor. Ponga su manito derecha en su corazón, su mano izquierda al cielo. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Padre, yo pongo tu nombre, el Dios de los ejércitos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, el Dios que es sobre todo nombre, el nombre que es sobre todo nombre, sobre sus vidas, sus sueños, sus metas, sus proyectos. Que lo mejor del pan, del vino, del trigo, del aceite, siempre vaya con ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Un abrazo.